En este video daremos solución al siguiente ejercicio en el tema de sistemas unifásicos. Un gas combustible que contiene 86% metano, 8% etano y 6% de propano por volumen fluye a un horno con una velocidad de 1450 metros cúbicos por hora a 15 grados centígrados y 150 kilopascales en unidades manométricas, donde se quema con 8% de aire en exceso, es decir, 8% más del aire necesario para quemar completamente el gas combustible, asumiendo la composición del aire como 21% oxígeno y 79% nitrógeno. ¿Cuál es la velocidad de flujo de aire requerida en metros cúbicos estándar por hora? La presión atmosférica en el sitio de la combustión es de 1 atmósfera. Lo primero que vamos a hacer es esquematizar la información que nos da el enunciado. Tenemos una combustión que se desarrolla en un horno. Nos dan la composición volumétrica, pero como sabemos, las fracciones volumétricas son exactamente las mismas a las fracciones molares. Tenemos la fracción molar de metano, etano y propano en el gas de entrada. Además de eso nos dan el flujo volumétrico de 1450 metros cúbicos por hora que podemos pasar a litros. Tenemos una temperatura de 15 grados centígrados que podemos pasar a Kelvin, una presión manométrica de 150 kilopascales que podemos pasar a atmósferas, y en la última parte del enunciado nos indican la presión atmosférica. Sabemos entonces que podemos obtener la presión absoluta del sistema con la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Este gas se quema con un 8% de aire en exceso y podemos asumir una composición de 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Nos preguntan el flujo volumétrico de ese aire en metros cúbicos por hora a temperatura y presión estándar. Las condiciones estándar son para la temperatura 273 Kelvin, para la presión 1 atmósfera, y sabemos que un gas a condiciones estándar tiene un volumen molar de 0.022415 metros cúbicos por mol o de 22.4 litros por mol. Teniendo esquematizado nuestro proceso, lo primero que vamos a hacer es pasar toda la información que nos da el enunciado del gas combustible, que está en términos volumétricos, a moles. Y para ello necesitamos una relación entre el flujo molar y el flujo volumétrico, que tenga en cuenta la temperatura y la presión. En el caso de los líquidos y los sólidos, la relación entre el flujo molar y el flujo volumétrico nos la da la densidad. Pero en el caso de los gases, esta relación nos la representa una ecuación de estado. El tema aquí es establecer qué ecuación de estado podemos aplicar para este proceso. Para establecer la ecuación de estado podemos hacer la prueba con el volumen molar ideal, ¿sí?, que debía ser mayor a 20 litros por mol para los gases no diatómicos, por ejemplo, o considerando que se trata de una mezcla de gases, podríamos pensar que se trata de la ecuación del factor de compresibilidad. Sin embargo, a esas condiciones de 15 grados centígrados y 150 kilopascales, podemos consultar los factores de compresibilidad de los gases puros como el metano, el etano y el propano, y nos vamos a dar cuenta que esos factores de compresibilidad son muy cercanos a la unidad, es de 0.98 o 0.99. Esto nos indica que a esas condiciones igual estamos muy cerca de un comportamiento ideal. Lo mismo pasaría si podemos calcular, por ejemplo, las condiciones pseudo reducidas y utilizar la gráfica de compresibilidad. Igual vamos a ver que el Z de la mezcla resultará muy cercano a 1, también indicando que a esas condiciones estamos muy cerca de un comportamiento ideal. Por esta razón podemos utilizar entonces tanto la del factor de compresibilidad, pero igual vamos a tener un muy buen resultado, un resultado muy cercano con la ecuación de estado de los gases ideales. Cualquiera de los dos caminos podrían utilizarse, pero digamos que el más sencillo en este caso sería el de los gases ideales. Entonces, teniendo flujo volumétrico conocido y presión y temperatura, podemos utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para calcular el flujo molar de ese gas combustible. Resulta que
Todo ese gas entonces, toda la mezcla de gases que tiene metano, etano y propano, es de 152.084.7 moles por hora. Pero nosotros ya conocemos la fracción molar de cada componente, de cada constituyente de esta mezcla. Metano es el 86%, es decir, 130.792.8 moles por hora. Etano es el 8%, es decir, 12.166,8 moles por hora. Y finalmente el propano es el 6%, que corresponde a 9.125.1 mol por hora. Así entonces conocemos cuánto ingresa de cada uno de los gases en esta mezcla combustible. Y así vamos a poder establecer cuánto oxígeno necesito para que esta mezcla tenga una combustión completa. Para ello nos vamos a apoyar en la estequiometría. En la estequiometría de la reacción de combustión tanto del metano, etano y propano. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer cuánto oxígeno necesito para que este gas tenga una combustión completa. De la estequiometría sabemos que para el caso del metano necesito 2 moles de oxígeno por cada mol de metano para esa combustión completa. En el caso del etano necesito 7 moles de oxígeno por cada 2 moles de etano. Y en el caso del propano necesito 5 moles de oxígeno por cada mol de propano. Si utilizo esas relaciones molares para calcular entonces el oxígeno necesario para la combustión completa, obtengo que para la combustión del metano necesito 261.585.6 moles por hora de oxígeno. Para el caso del etano necesito 42.583.8 moles por hora de oxígeno y para el caso del propano necesito 45.625.5 moles por hora. El total entonces de este consumo de oxígeno para los tres gases, es decir, para la mezcla completa, será de 349.794.9 moles por hora. Eso es lo que necesito de oxígeno para la combustión completa de todo el gas de combustión. Ahora es importante considerar que yo no voy a utilizar oxígeno puro para esa combustión completa, que voy a utilizar aire que tiene un 21% de oxígeno. Entonces, con esa fracción molar de 0.21 para el oxígeno, yo puedo calcular cuál es el flujo de aire que corresponde a un flujo de oxígeno de 349.794.9 moles por hora. Si hago la operación entonces con esa fracción molar, que es esta expresión que tenemos aquí, voy a llegar a un flujo de aire para esa combustión completa de 1.665.690 moles por hora. Sin embargo, el enunciado nos dice que ese gas se quema con un 8% de aire en exceso, es decir, 8% más de lo que yo necesito. ¿Sí? Si entonces calculo ese 8% y lo sumo a nuestro valor base de aire, entonces voy a obtener un flujo de aire de 1.798.945 moles por hora. Ahora, el enunciado lo que nos pide es el flujo volumétrico de aire a temperatura y presión estándar. Para esto tengo dos caminos. Uno es usar la ecuación de estado de los gases ideales con condiciones estándar, es decir, con una temperatura de 273 Kelvin y una presión de una atmósfera. O utilizar el volumen molar estándar. ¿Sí? Yo sé que un gas a condiciones estándar tiene un volumen molar de 0.02241 metros cúbicos por mol. Si yo utilizo como base este flujo molar, que está por acá, ¿sí? Y lo multiplico por este volumen molar estándar, ¿sí? Voy a obtener el flujo volumétrico a temperatura y presión estándar. Con los datos de este ejercicio llegaríamos a un valor de 40.314 metros cúbicos por hora a condiciones estándar, que es lo que nos solicita el enunciado. De esta manera llegamos a la respuesta final de nuestro ejercicio.